Gracias por continuar con nosotros. Hoy es 18 de diciembre de 2020 y como les decíamos en el espacio de la entrevista vamos a abordar temas de salud. De hecho, nuestro invitado es el doctor Yerles Luis Ángel Ramírez, a quien conocemos por su amplia experiencia en el manejo de hospitales y hoy es el director nacional de monitoreo estratégico de servicios de salud. Hemos hablado en estas últimas semanas del incremento de casos de COVID-19, del riesgo que se cierne sobre El Salvador en medio de las celebraciones de fin de año, las reuniones que se están desarrollando, grandes, digamos, encuentros de personas en plazas, en parques y además a eso sumamos la actividad comercial que está en pleno apogeo y las reuniones de carácter social que se convierten en un foco de infección. Pero para conocer qué es lo que está ocurriendo en todo el sistema hospitalario, pues tenemos con nosotros al doctor Yerles Ramírez. Al doctor yo lo conozco desde hace muchos años, director del hospital de Sonsonate, sí. Luego director del hospital San Rafael y ahora pues director nacional de monitoreo estratégico de servicios de salud. Doctor, como siempre, pues un placer saludarle y darle la bienvenida a este espacio aquí en Hechos AM. Pues gracias, Manuel, por la invitación y vamos a tratar de informar de una forma muy objetiva a la población. Doctor, digamos, ¿cuál es la evaluación que hace usted del tema pandemia? Porque esto definitivamente es algo que nos preocupa a todos, pero hay un buen grupo de población que está un poco relajada, ¿no? Porque piensa de que la situación no es tan grave como se veía venir, digamos, o como se veía allá por marzo, y hemos entrado en una especie de relajación en la que incluso vemos a personas que no utilizan la mascarilla o si lo hacen de forma inadecuada. Pero me imagino que usted, por estar en constante, digamos, comunicación con toda la red hospitalaria, pues tiene datos de lo que ahí está pasando. Sí, realmente el trabajo del Gabinete Ampliado de Salud fue desde inicio de año. Que se tomaron medidas importantes de bioseguridad, de educación, para que el impacto en la población salvadoreña fuera menor. Creo que hasta este momento se ha conseguido. Lo que pasa es que estamos teniendo un relajamiento de la aplicación de estas medidas. En mi desplazamiento hacia el canal pude ver por lo menos 10 personas con una utilización incorrecta de mascarillas, ¿verdad? Y no guardando la distancia necesaria en las calles de Santa Tecla. Entonces creo que este esfuerzo, si no nos concientizamos en esta época de festividades, lo podemos echar por la borda. Y eso sería lamentable porque lo pagaríamos con muertos que pueden ser nuestros hermanos, nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos o incluso nuestros colegas. Doctor, si hablamos de la situación hospitalaria en este momento, ¿qué nos puede decir? Porque desde hace unos días venimos escuchando a personal de salud, a personas que están, digamos, involucradas en este ámbito que nos dicen, miren, hay un incremento de casos, el número de consultas cada vez es mayor, gente con sospechas de que podría estar contagiada de COVID, pues está llegando más constantemente, pero la información de primera mano la maneja usted. Como decíamos, usted tiene contacto con la red hospitalaria en general y tiene pues un panorama más claro de lo que está pasando en cada centro hospitalario. De hecho, hemos hecho un recorrido por los 31 hospitales, verificando las condiciones de las áreas COVID. Tenemos capacidad suficiente para responder, pero evidentemente ha existido una leve alza en los casos de pacientes hospitalizados, algunos de ellos en condición delicada. Entonces creo que es necesario que nos concienticemos y que apliquemos, pero de verdad, que el número de casos va en aumento y si nosotros no hacemos intervenciones precisas, pues serían lamentables los resultados. Doctor, ¿cómo define usted la situación? Si hacemos una comparación, mayo y junio fueron meses críticos. Mayo, junio, principios de julio eran meses críticos. ¿Cómo comparamos eso con lo que estamos viviendo hoy en diciembre? Pues afortunadamente ya para este último trimestre, bueno, de hecho desde junio, desde el 21 de junio que se inaugura el Hospital El Salvador, digamos que tenemos ese gran aliado que puede responder al número de casos que estamos teniendo todos los días. En la época del primer trimestre de la pandemia, pues los hospitales nos vimos al límite en realidad. Estábamos también buscando información, aplicando protocolos, actualizándolos y hemos tenido un buen aprendizaje, un buen manejo de la pandemia. De hecho, tenemos una de las mejores estadísticas a nivel centroamericano en base al manejo de la pandemia. Y eso es importantísimo. Este día incluso el señor ministro hace unos minutos acaba de explicar toda la logística que se está desarrollando para conseguir las vacunas, pero también toda la logística para lo que es la aplicación, desde campañas de educación hasta las áreas donde va a estar guardado el biológico. Entonces creo que eso es muy importante.
Doctor, si hablamos del nivel de mortalidad del COVID-19 en El Salvador, ¿qué podemos decir? Porque de pronto sí nos asusta el hecho de que ya sean más de 1000 salvadoreños los que han muerto desde marzo a diciembre Sí. en esta situación, ¿no? Y como decíamos, a pesar de esto, pues parece que muchos ciudadanos le hemos perdido el miedo al virus. De hecho, tenemos en las últimas cifras de la página oficial del Ministerio de Salud, de la situación nacional de COVID, 1.234 casos de personas fallecidas. Es una cifra importante, ¿verdad? Que sigue siendo pequeña, pero si le ponemos el nombre a cada uno de estos pacientes, yo personalmente conozco algunos de ellos que fueron mis amigos, ¿verdad? Que no tenían más de 60 años, con historias muy tristes, ver cómo se fueron deteriorando de una forma acelerada, algunos de ellos con patologías de base, otros sin ninguna comorbilidad. Y eso impacta porque uno se pone a pensar, y si en realidad no hubiera existido la pandemia, si en realidad ellos se hubieran cuidado un poquito más, quizás esta Navidad estuvieran junto con su familia. Y esa es la situación que nos preocupa, porque vamos entrando a una época donde las festividades navideñas son una tradición de siempre, y en ese sentido los conglomerados de personas aumentan de una forma increíble, ya sea esto en centros comerciales. En iglesias creo que se ha mantenido ciertas medidas de bioseguridad, Sí. ¿verdad? Y eso es muy importante. Pero en centros comerciales, en lugares públicos, en autobuses, creo que no se está guardando lo necesario. Y eso nos preocupa como personal de salud, porque todo el sacrificio que hemos hecho durante todos estos meses, sentimos a veces que no es considerado con la población, ¿verdad? Cuando los muertos son nuestra familia, creo que ahí vamos a entender la gravedad de esta situación. Es que de hecho, doctor, hasta ahora pues no hay nadie que pueda decir que no conoce a alguien que se haya enfermado de COVID-19. Todos tenemos conocidos, todos tenemos situaciones de pérdida, de amigos, decíamos, de familiares que lastimosamente se enfermaron y murieron. Pero como decíamos, hemos entrado en esa etapa en la que parece que le hemos perdido el miedo al virus. Pero, doctor, tal vez usted que es médico y que tiene pues amplia experiencia de esto, le puede decir al ciudadano que nos sintoniza esta mañana sobre la letalidad de este virus y las enfermedades y los daños que provoca al organismo. Sí, hemos visto constantemente que la gente no respeta, la gente va a bares, la gente va a hacer compras navideñas, y la gente sigue ocupando restaurantes que no tienen las condiciones posiblemente que haya una corriente de aire circulando, sino que son espacios cerrados. Esto no debería de pasar. El virus es tan letal que afecta de una forma significativa a muchos de los pacientes. Todavía está en estudio acerca de por qué algunas personas son más vulnerables a otras, ¿verdad? Se han hecho estudios acerca de las superficies, incluso de la sobrevivencia del virus, de los sistemas de aire acondicionado, ¿sí? De todas estas situaciones que poco a poco, todos estos factores se confluyen para que el paciente pueda presentar los síntomas. Y a veces creemos, porque hemos estado también a la par de pacientes o de personas que son portadores asintomáticos, y de un grupo de 10 personas, posiblemente 2 salen positivos. Y uno cree, es que yo estuve a la par del virus y no me pasó nada. Quizás tengo esa resistencia individual. Sí. Cuestiones que es un factor de suerte, tiempo, estado inmunológico, estado metabólico. Todas estas situaciones confluyen para la realidad al final que se presente la enfermedad. Entonces, no es una cuestión de suerte, ¿verdad? Es una cuestión de aplicar las medidas de una forma correcta. Doctor, otro punto que se ha hecho énfasis en estos últimos días también es el hecho de la consulta tardía de parte de algunos pacientes que de pronto presentan, digamos, síntomas de la enfermedad, pero a veces, digamos, se autodiagnostican y dicen, no, es una gripe, no pasa absolutamente nada, pasan los días y luego llegan a los centros asistenciales a consultar cuando a veces ya es demasiado tarde. Y lastimosamente los salvadoreños somos así, muchas veces, digamos, nos molestamos por el servicio que se nos da en el hospital, pero también, o sea, no asumimos la responsabilidad del tiempo que nos tomamos para llevar a nuestro ser querido, para llevar a nuestro paciente a que reciba la atención, digamos, en una etapa temprana del desarrollo del COVID-19. Sí, lo que pasa es que existe una fase de negación de que puedo tener COVID. Pensamos que puede ser un resfriado, pensamos que puede ser un catarro común, pero si hemos tenido contacto con una persona que de repente es positiva,
Eso quiere decir que nosotros estuvimos expuestos, que estuvimos en riesgo y que potencialmente podemos ser incluso portadores asintomáticos o presentar la forma grave de la enfermedad. Esto, sobre todo en los hombres pasa, los hombres creemos que somos mucho más fuertes, ¿sí? Y no consultamos tempranamente, no nos medicamos. Y la historia natural de la enfermedad y el manejo de la pandemia en El Salvador ha demostrado que entre más temprano sea la consulta, más posibilidades existen para detener de una forma importante el avance del virus y las complicaciones obviamente que se van teniendo. Entonces creo que lo importante es que consultemos. Ya hay números telefónicos también como el 132, los call centers, donde se nos hace toda una lista de chequeo con cuestionarios, con algunas interrogantes que nos van determinando si en realidad lo que tenemos es una infección simple de garganta o si lo que tenemos son los síntomas iniciales de la infección por el virus de COVID-19. Y ahí se dan las recomendaciones, se identifican los signos de alerta o los signos de alarma para ver si se maneja de una forma intradomiciliar o si efectivamente la recomendación es acudir a algún centro de asistencia, ¿verdad? También hay un seguimiento por los telecentros de la evolución, hay una serie de preguntas y eso lo he destacado sobre todo hermanos lejanos que han venido, que ahí se han infectado el virus y para ellos es extraño que haya una llamada telefónica donde se les está dando seguimiento, pero donde además se les envía el medicamento, el kit de medicamentos para el manejo inicial de la infección por COVID. Eso casi no se ve. De hecho, creo que en Latinoamérica muy pocos o casi nadie lo está haciendo. Y eso hace la diferencia del interés que tiene el Ministerio de Salud, pero sobre todo de las decisiones importantes que ha tomado nuestro presidente. Es que de hecho, doctor, si hablamos, por ejemplo, de la atención en Estados Unidos, aparte de que es un servicio bastante caro, Sí. es una situación en la que, digamos, los hospitales sí se han visto saturados en Estados Unidos. De hecho, ayer una de las noticias más importantes que se manejaba sobre la pandemia en Estados Unidos era que estaban llegando ya a los 17 millones de contagiados en Estados Unidos, lo que es un número elevadísimo, considerando el nivel de desarrollo de este país, considerando, digamos, también la inversión que tienen en materia hospitalaria y en el desarrollo científico que tienen como potencia mundial. Sí, sí, como dice Manuel, perdón que lo interrumpa, realmente acá es un servicio que es dado por el Estado salvadoreño para todos. Y eso es una gran diferencia con otros sistemas de salud. Pero una cifra que a mí me impresionaba y que leía el día de ayer acerca de Estados Unidos es que cada 30 segundos está muriendo un ciudadano. Sí. O sea, si nosotros hacemos esa cantidad de gente que puede estar falleciendo por la no utilización correcta de la mascarilla, esa cifra impresiona y esa cifra causa alarma en todo el mundo. Es que de hecho en Estados Unidos ha habido hasta cierto punto una resistencia al uso de la mascarilla. Sí. Y esta es una situación en la que incluso se ha llevado a debates sobre el derecho que tiene una persona a portar una mascarilla o no, cuando realmente sabemos que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, cuando estamos hablando de un virus que no sabemos cómo nuestro organismo va a reaccionar ante la invasión del mismo. Sí. Pero doctor, ¿qué tan lejos puede estar El Salvador de un repunte de casos que nos lleve a una situación como la que tuvimos en mayo-junio? Porque hemos escuchado a epidemiólogos, a infectólogos que están diciendo, miren, la situación se está complicando demasiado, El Salvador está, digamos, al borde de un rebrote en el 2021, los centros hospitalarios podrían colapsar en principios de año si no se toman las precauciones del caso, si no se toman más medidas de parte de las autoridades de salud. Doctor, usted tiene experiencia manejando hospitales. ¿Qué nos dice sobre esto y lo que puede pasar si estos augurios se llegasen a cumplir? Bueno, de un día a otro hemos tenido aumentos de 25, de 40 casos, de 50 casos. Los últimos casos han sido 262. En los tiempos de máxima pandemia incluso llegamos fácilmente a rebasar los 500 casos diarios. Creo que si no hacemos caso podemos entrar nosotros en una segunda ola. De hecho, en Latinoamérica se habla de una primera ola prolongada, que en realidad Sí. nunca ha terminado porque no ha existido silencio epidemiológico. Sí. Acá puede ser que si no tomamos con mucha seriedad las cifras o la bioseguridad, la aplicación correcta de todas las medidas,
estemos ante el inicio de una segunda ola. Y eso sería lamentable para muchas personas que amamos, muchas personas que queremos, muchas personas que conocemos. Incluso también estaba revisando, y en Sudamérica, en Brasil, de hecho la Corte Suprema de Justicia hizo prácticamente obligatoria la vacunación, ya una vez ellos puedan adquirir el biológico, ¿verdad? Sí. En otros países, pues como usted dice, se ha tratado de hacer un balance entre los derechos a utilización o no mascarilla. Ahí dice hay quienes se quieren vacunar, quienes no. Hemos visto también otros colegas salvadoreños que están en otros sistemas de salud que ya se aplicaron la vacuna, la primera vacuna, ¿verdad? Y se están dando seguimiento, nos están informando, hasta ahorita no tengo ningún síntoma, un leve inflamación a nivel del brazo, pero nada más, ¿verdad? Porque existe toda una serie de falsas noticias, Sí. ¿verdad? Que al final lo que hacen es confundir a las personas y no darle una información objetiva acerca del contexto mundial y de la pandemia. Doctor, pero ¿qué tan preparado está El Salvador a nivel de infraestructura sanitaria para proceder, digamos, a una vacunación masiva? Porque Estados Unidos está anunciando que la vacunación masiva comenzaría por el 27 de diciembre, España igual. Ya vimos lo que pasó en el Reino Unido, donde ya están vacunando a muchas personas. Rusia también está, digamos, es uno de los países más grandes del mundo y está también en un proceso de vacunación masiva. Y en El Salvador todos estamos a la expectativa de que llegue la vacuna, pero también una de las interrogantes es, ¿tiene El Salvador una infraestructura para poder, digamos, hacer una vacunación masiva, considerando de que la vacuna se está diciendo que tiene que tener ciertas condiciones para mantenerla, porque, digamos, por el tipo de medicamento requiere, digamos, refrigeración y unos niveles digamos, que están bajo cero? Entonces, la interrogante que surge es, ¿tiene El Salvador esa capacidad de poder, digamos, llevar la vacuna a diferentes zonas o proceder para mantener esa vacuna y aplicarla sin mayor problema? Yo lo explicaba al ministro hace unos momentos. Se está trabajando para fortalecer esta capacidad instalada a nivel del manejo, almacenamiento y campaña de información acerca de la vacunación. Hay vacunas que la temperatura ideal es de 2 a 8 grados, hay otras que tienen menos 20 grados centígrados, otros menos 70 grados centígrados, hay necesidad de superfrigoríficos incluso. Sí. Eso depende de las negociaciones y de qué vacuna vamos a adquirir como país. Ya lo dijo el presidente, que se está negociando con varias empresas para que venga el producto acá y pueda ser aplicado, ¿verdad? Hay que reconocer que durante décadas pasadas pues existió de cierta manera un atenimiento, un descuido para dotar de una forma eficiente sistemas de refrigeración, ¿verdad? Sí. Pero nosotros estamos haciendo lo propio y estamos fortaleciendo todo lo que es la logística para una aplicación ideal y que se mantenga la cadena de frío para este biológico. Doctor, pero ¿cuál es digamos, el comentario entre el personal de salud respecto a la aplicación de la vacuna? Porque sabemos que aquí en El Salvador va a ser, digamos, voluntario, que quien se lo quiera aplicar, pero entre el personal médico, ¿hay, digamos, anuencia para aplicarse la vacuna? En el caso, digamos, ustedes se estarían poniendo la vacuna primero digamos, para generar ese mensaje de confianza al ciudadano. Claro, de hecho el personal de salud está dispuesto a vacunarse. También tenemos la ventaja de que estamos recibiendo ya noticias de los primeros colegas salvadoreños o de otros países que se están aplicando el biológico y prácticamente no ha dado hasta la fecha ningún tipo de reacción adversa, y eso es importante porque quiere decirnos que los biológicos que vamos a utilizar van a cumplir su función, que es la prevención de que nos infectemos con COVID. Creo que utilizar los equipos de protección personal, estar con los pacientes y toda esta serie de situaciones emocionales que nos causan a todo el personal, no solamente médicos, sino que paramédicos, laboratorio, administrativo, toda la gente que de una u otra manera en unidades de salud y en hospitales tenemos contacto con los pacientes, nos daría como esa sensación de seguridad, ese escudo que nosotros necesitamos, esa ayuda extra para que al final podamos seguir ayudando a la población, pero también minimizar las bajas en el sistema nacional de salud. Eso es muy importante. Y no solamente estamos hablando del sistema nacional, estamos hablando también de los colegas que tienen una práctica privada.
Entonces, como usted dice, va a ser una decisión personal, Sí. ¿verdad? Pero creo que la mayoría de nosotros va a aceptar de una manera muy positiva que tengamos esa opción. Doctor, ¿cómo está, digamos, la incidencia de casos entre el personal médico? Porque esto fue noticia en determinado momento cuando se hablaba de la cantidad de personal sanitario que estaba pues contagiado de COVID-19, enfermeras, personal de mantenimiento, personal que está, digamos, haciendo funcionar los hospitales, pero también médicos, también especialistas que se enfermaron, muchos de ellos lastimosamente murieron. Pero ¿cómo está, digamos, la incidencia cuando ya estamos a diciembre de este 2020, que ha sido un año pues de muchos retos para el personal de salud? Pues ya esto ya fue discutido antes por las autoridades del Ministerio de Salud, se hizo una revisión de los casos, hay muchos factores involucrados, desde mi estado inmunológico, mi estado metabólico, Sí, la cantidad de virus que pude estar expuesto, algunos que incluso no estaban en primera línea, otros posiblemente sí, sí, pero igual que como le pasa a la población, a veces el personal, pues en los espacios donde eh, se alimentan, no se guarda la distancia necesaria, se permanece de alguna forma relajada este tipo de situación y eso podría ponernos en riesgo. doctor, ¿considera usted que en determinado momento alguna parte del personal médico que se contagió fue víctima de un exceso de confianza? Digamos, porque de pronto se decía muchísimo sobre el COVID-19 cuando comenzaba la pandemia, pero al principio lastimosamente lo que se decía era solo es para personas de la tercera edad, es una cuestión de que digamos que va a ser una especie de gripe y que esto pudo haber llevado, digamos, a que se confiara a alguien y de esto y llevar a que se contagiara. Lo que pasa es que hay especialidades que tienen mucho más riesgo. Aquellos que trabajan en el área orofaringia, los Sí, otorrinos, los gastroenterólogos, los anestesiólogos, los anestesistas, porque por la cercanía, los odontólogos también, por la cercanía y la cantidad de virus que puede tener una persona que es asintomática nos puede poner en riesgo. De hecho, durante bastante tiempo los odontólogos siempre han mantenido un nivel de sí. bioseguridad bastante exitoso De hecho, pues la mayoría utiliza las mascarillas y las caretas, y la ¿no? han utilizado siempre. Sí, Entonces, para ellos ha sido, digamos, como ya una costumbre este tipo de actividad de prevención. En el caso nuestro, lastimosamente al inicio, escuchamos comentarios que era una simple gripe. Políticos incluso que decían este sí. tipo de comentarios, pero esta simple gripe, la historia ha demostrado que no es así de sencillo, que tiene una capacidad de transmisibilidad enorme y que para algunas personas que son susceptibles pueden terminar con su vida. Doctor, ¿qué pasa con las personas, digamos, que de pronto ya se recuperaron de la COVID-19, que ya pasaron por el hospital y algunos estuvieron graves, otros estuvieron menos graves, pero que se han recuperado? Y también entran en esa fase en la que a mí ya me dio, digamos, ya pasé esa enfermedad. Y de pronto quizás son las personas que vemos que andan hasta sin mascarillas, y porque consideran de que ya lo vencieron y que ya están, digamos, del otro lado. Pero ustedes digamos, como personal sanitario, tienen una lectura de lo grave que puede ser esta enfermedad y que nadie está a salvo, a pesar de que se haya digamos, recuperado. Dentro de la historia de muchas investigaciones que se han hecho de esta enfermedad, el primer caso documentado es reinfección, porque incluso sacaron lo que era la secuencia genética del virus. El primer caso fue un paciente masculino japonés de 34 años de edad, que presentó sintomatología leve. Por suerte lo hospitalizan, le chequean todo el genoma al virus, después le dan el alta con 2 pruebas PCR negativas. 5 meses después, él va a España y en España, un viaje de negocios, regresa otra vez a Japón y empieza con sintomatología de nuevo. Se ingresa al paciente, se hace todo otra vez el estudio de genoma y se pudo determinar que realmente era una reinfección por virus. O sea, esa era la segunda oportunidad que tenía el virus, donde ya había sido curado la primera vez, Sí. con un lapso de más o menos 120 días del primer episodio al segundo. Es decir, si nos ha dado ya COVID, eso no garantiza que no nos pudiese dar. Bueno, porque ya hay casos registrados, en Perú también hay un caso muy documentado,
de que sí existe lo que es la reinfección. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a ustedes que sigan con nosotros porque esta es una charla bien informativa la que estamos teniendo esta mañana aquí en Hechos AM sobre la COVID-19 y sobre el hecho de no confiarnos, sobre todo porque estamos, decíamos, en una época en la que todos queremos pues divertirnos un poco, queremos relajarnos, queremos estar cerca de nuestra familia, pero también no podemos pasar por alto el hecho de que estamos en medio de una pandemia, que no hemos salido de esa pandemia, que el COVID-19 no es pasado, es presente y está ahí circulando entre nosotros y que hay peligro cada vez que salimos de nuestras casas. Así que vamos a la pausa y regresamos con la conversación de esta mañana aquí en Hechos AM. Esta mañana estamos conversando con el doctor Yerles Luis Ángel Ramírez, estamos hablando sobre la COVID-19. El doctor, como decíamos, le conocíamos su experiencia como director del Hospital San Rafael y ahora es un encargado del monitoreo de todo el sistema de salud. Está, digamos, en ese nuevo cargo y él maneja mucha información respecto a lo que está pasando en los hospitales. Doctor, ¿qué decir sobre la ocupación hospitalaria de pacientes de COVID-19 en estos días? Sabemos que hay más de 2.000 casos que están activos, pero ¿qué tantos están en los hospitales? Bueno, efectivamente tenemos un leve aumento de los casos, todo por no acatar las recomendaciones respectivas, pero yo creo que más que la capacidad de camas que tenemos suficientes para responder ante una avalancha de casos, la clave de todo esto está en la prevención, y que cada uno de nosotros como individuos acatemos las medidas y las cumplamos de una forma muy eficiente. Es casi como un acto de fe, es decir, yo sé que la utilización correcta de la mascarilla, sé que el lavado de manos, sé que el distanciamiento social de más de 2 metros, sé que evitar estar en áreas cerradas donde hay sistemas de ventilación y no ir a lugares donde yo corro mucho más riesgo. ¿Verdad? Eso va a garantizar que yo siga sin infectarme, ¿verdad? Pero el Sistema Nacional de Salud tiene las camas suficientes, hemos pasado por los 31 hospitales y mantienen la capacidad de respuesta. La gente está mucho más capacitada que antes, ya hay protocolos mucho más actualizados que nos permiten abordar de una forma muy eficiente el manejo de la pandemia. También nosotros identificamos como Ministerio de Salud que la clave está en consultar temprano e iniciar el tratamiento temprano. Eso evita las complicaciones posteriores que nos llevan hasta la insuficiencia respiratoria. Tal vez, doctor, hay una frase que decía y que a mí se me quedó pues grabada, decía un experto internacional, decía, mire, la pandemia no se combate en el hospital, se combate en la calle, sí, con la labor de prevención, porque esto es importante, porque cuando usted se contagia, es ahí donde ya pasa a manos de un hospital. Pero antes, o sea, la pandemia se puede combatir no contagiándose y, digamos, tratando de acatar todas las recomendaciones. Esto se convierte, digamos, en una gran ayuda a todo el sistema de salud y en el caso a ustedes como médicos también, doctor, porque es mejor hablar y prevenir que, digamos, que ver ya pacientes que están, digamos, en condición crítica en los hospitales. Sí, la gran dificultad para nosotros es el paciente asintomático, por eso estamos haciendo las megajornadas de tamizaje. De hecho, este es el segundo día donde también se van a tomar 1000 pruebas más y también vamos a continuar el día sábado 19. Este día, por ejemplo, tenemos en El Salvador del Mundo 4 cabinas, Plaza Morazán 4 cabinas, Pañuelo de la Colonia de Nicaragua 3, Mercado San Miguelito 3 cabinas, Parque de la Satélite 2, Mercado Latino 1 2, Metrocentro 2 cabinas, en total 20 cabinas. Estamos haciendo un mayor número de tamizajes para saber cuál es la situación actual en el área metropolitana. Después de este análisis de datos, obviamente van a salir algunas medidas para resolver lo que posiblemente encontremos en estos resultados. Doctor, de todos los tamizajes que se hacen, digamos, ¿qué cantidad de pacientes asintomáticos son los que ustedes descubren? Porque de pronto hay gente que sí llega y dice porque tiene sospechas de que se pudo haber contagiado, porque tiene tal vez algún síntoma. Pero también llega mucha gente que dice, no me lo voy a hacer porque no vaya a ser, ¿verdad? Me hago la prueba para salir de dudas. Y de pronto sale que sí, efectivamente están contagiados. Sí, realmente el paciente que de una forma espontánea llega y como dicen, yo pasando por ahí iba y se me ocurrió tomarme el tamizaje,
y a veces se llevan la sorpresa de que efectivamente tienen virus, Sí. tienen virus y tienen la forma asintomática o de síntomas muy leves. Sí. A este tipo de pacientes nosotros les damos seguimiento telefónico, se les da el resultado de su prueba, si es una prueba positiva, si es una prueba negativa. Y si es positiva, pues obviamente se le da todo el seguimiento, se activa las redes del Ministerio de Salud en primer nivel también para que se le dé el medicamento y después a un seguimiento telefónico. En los casos graves, estos pacientes no van generalmente a las cabinas, sino que estos pacientes van a las emergencias de los hospitales o Sí, las claro. emergencias de las unidades de salud, donde están los griparios y las áreas que pueden hacer esa discriminación entre el paciente que está en condiciones estables y aquel que necesita referencia a un hospital estatal. Doctor, ¿en qué zona del país consideran ustedes que la situación está más grave? Porque hace unas semanas atrás hablaban de San Miguel, que en San Miguel la situación se estaba, digamos, complicando mucho y ustedes hacían las advertencias como equipo sanitario. Pero, y ahora, digamos, la situación se concentra siempre en la zona central, San Salvador y La Libertad. Sí, generalmente recordemos que aquí están los grupos poblacionales mayores, ¿verdad? Claro. Tenemos casi 1.800.000 personas en el área del Gran San Salvador con todos sus municipios importantes y tenemos grandes centros de concentración de personas que son los centros comerciales, los malls. Sí. Y por eso estamos haciendo este mega tamizaje para determinar con exactitud cuál es la condición actual en la región metropolitana. Doctor, ¿cuándo se corre, digamos, mayor riesgo de contagio? Porque mucha gente piensa, solo si me subo al bus, si me voy, digamos, o me voy a comer a un lugar y ahí está cerrado, o voy, digamos, de noche a una discoteca, porque lastimosamente estos centros también están funcionando, o voy tal vez a un bar, ahí me podría contagiar, pero también hay otra forma donde uno puede, digamos, en este caso, pues, llevar el virus a su organismo. Fíjese, Manuel, que hemos tenido historias de personas que incluso han estado resguardadas. Pero puede ser que un miembro de la familia, joven generalmente, vaya a una discoteca, comparta con sus amigos en un bar, ¿sí? O se reúnen en una casa. Se reúnen en una casa para algún tipo de festividad o reunión, ahorita que están los procesos de graduación de universidades y de secundaria, de bachillerato. Y se comparte, se platica, se intercambian palabras, y quedan expuestos, pero a ellos no les dio ningún síntoma, ¿verdad? Y entonces es triste cuando tenemos estas personas que sí guardaron todas las medidas, pero en su clúster, en su ambiente familiar, llega el hijo y contamina a estas personas. Ya hemos tenido casos de esto con resultados lamentables. Entonces creo que se nos olvida y se les olvida, sobre todo a los jóvenes, que tal vez el riesgo no es para ellos, sino que es para las personas mayores de 60 años que tienen algún tipo de riesgo, que tienen algún tipo de comorbilidad. Sí. Y eso no debemos de perderlo de vista. Doctor, estamos en una temporada de reuniones familiares y todos queremos estar cerca de nuestros seres queridos en estos días. Sí. Pero, ¿cuál es, digamos, la recomendación de ustedes de el máximo que podrían estar, digamos, en una cena navideña, en un encuentro en familia? Porque de pronto la familia es extendida, ¿no? En El Salvador acostumbramos que no solo está mamá, papá, abuelos en una reunión, sino que llega la prima, la tía, sí, la suegra, los parientes políticos, todos se llegan y se reúnen a veces en una sola vivienda. Y la reunión que era, digamos, de una casa que solo viven 5 personas, de pronto hay 50. Así es. Y recordemos que dentro de la tradición salvadoreña, pues vamos a comer tamales donde mi mamá, después gallina donde los papás de mi esposa. Sí. Y en realidad se hace una serie de visitas. Como una especie de gira familiar, ¿no? Sí, una especie de gira familiar, a veces hasta quién cocina mejor, ¿verdad? Sí. Pero la recomendación que nosotros estamos dando es que sea nada más la familia nuclear, es decir, las personas que siempre viven en ese hogar, en esa casa. Y si queremos algún tipo de conectividad o felicitar a los abrazos de fin de año o de la época navideña, pues hoy existen la tecnología que nos puede permitir a través de un enlace, pues tener casi una transmisión en vivo de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Sí. Porque si no, nos puede pasar lo de la canción de este artista mexicano, Navidad sin ti. Puede ser
Sí, Sí. puede ser la última Navidad que podamos disfrutar con esa persona que amamos, con esa persona que respetamos, ¿sí? Entonces, creo que debe de ser una conducta de, por lo menos mientras estemos con la pandemia y hasta que tengamos garantizada la cobertura universal o el 100% de los salvadoreños de la vacuna, deberemos de mantener este tipo de actividades también que restrinjan la movilidad y que nos permitan solamente compartir dentro de nuestra familia. Si hay 5 que viven ahí, entre esos 5 van a celebrar nada más. Y hacemos una videollamada o hacemos un Facebook Live si son muchas más familias para poder compartir, ¿no? Pero se prefiere a eso, a que se convoque a la familia extendida y a los amigos incluso de la familia extendida, que puede llevar, uno puede llevar uvas, uno puede llevar manzanas, uno puede llevar vino, pero otro puede llevar COVID. Y ese que lleva COVID, puede, esos 50 que podrían estar en ese hogar, por lo menos la mitad podría contagiarse. Y se convierte en una ruleta rusa el hecho de que podría morir incluso alguien, ¿no? Realmente Porque es como una ruleta rusa. Giramos el arma de fuego, giramos la pistola y no sabemos realmente si está cargada en recámara el tiro. Y eso puede ser lamentable para muchos. doctor, hablábamos de la experiencia del personal hospitalario. Decíamos, cuando aparece, digamos, el primer caso de COVID-19, esto generó temor incluso entre enfermeras y médicos. Sí. El tiempo ha pasado y muchos, digamos, de los médicos lastimosamente han perdido a compañeros, han perdido amigos, han perdido incluso esposos, porque hay pues parejas que son médicos los dos y uno de ellos ha muerto. Entonces, y hablábamos de la experiencia, doctor, que se ha adquirido en el manejo de este tipo de pacientes hoy, que el tiempo ha pasado y que, bueno, El Salvador ha evolucionado en el manejo de este tipo de casos y, digamos, esto pues es, digamos, una arma con la que ustedes cuentan también, ¿no? El hecho de ya tener una idea de cómo manejar a los pacientes en una situación, digamos, de gravedad. Sí, yo creo que hemos adquirido una madurez emocional y una madurez profesional. Recuerdo perfectamente cuando mirábamos los primeros casos en el Hospital Saldaña, luego en el Hospital Amatepec, y a través de cámaras, a través de experiencias contadas. Y cuando estábamos en el Hospital San Rafael y llega el primer caso, fue realmente muy preocupante, porque sabíamos que estábamos llamados a resolver uno de los mayores problemas y quizás el más complicado para muchos de nosotros. Yo creo que para toda la generación y de hecho en la historia reciente de la salud mundial. Recuerdo perfectamente cuando ingresaba a la ambulancia, habíamos habilitado un paso y una salida lateral para el tránsito de ascensores, porque nuestra unidad de cuidados intensivos estaba en el tercer nivel, en el tercer piso del edificio, de la torre hospitalaria. Y llega nuestra médica, nuestra internista, que era la que iba a recibir del sistema de emergencias médicas al primer paciente. Y lo que pudimos evidenciar en ese momento era que las gafas, si no le aplicábamos nosotros algún tipo de solución, no puedo decir el nombre porque hay una marca, ¿verdad? Pero Sí, digamos, es una especie de detergente o es una jabón. especie de detergente, así es. Una especie de detergente, esto permitía que la visibilidad de los googles, de los lentes, pues se mantuviese. Y no sabíamos que la gente que venía dentro de la ambulancia no miraba nada. Y nosotros gritábamos y por aquí, por la derecha, por la izquierda, pero Sí. desde estos tipos de situaciones sencillas como el transporte, el traslado a la unidad de cuidados intensivos, la activación del código verde nace de hecho en el Hospital San Rafael. Cuando hicimos nosotros el código verde, cada quien debería de confinarse a sus centros y evitar la ruta donde pasaba el paciente. Claro. Entonces, desde ahí hasta la diferente terapéutica que fuimos empleando, ¿verdad? Pensábamos nosotros que en un primer momento que los iba a sacar siempre el ventilador respiratorio, ¿no? Sí. Después entendimos que la clave de todo, del éxito que tuvimos con los primeros pacientes era poner boca abajo el paciente de cúbito prono y administrar en unas formas tempranas la terapéutica con oxígeno. Posteriormente se administraba el tratamiento anticoagulante y también los esteroides. Entonces, esto nos fue de cierta manera dando esa fortaleza. Y lo más importante era para el personal de salud la ruta de desinfección, cómo nosotros quitarnos ese traje tan agobiante, Sí. que en algunas áreas afortunadamente podíamos nosotros tener condiciones climáticas favorables, ¿verdad?
pero que no representaba al quitarme el traje poder contaminarme. Y creo que esa experiencia se fue extendiendo a muchos de los hospitales que hicieron muy buen manejo de esta situación. Y hoy podemos decir que tenemos un personal muy capacitado, con mucha entereza, ¿verdad? Y con mucha atención emocional, porque también se ha dado seguimiento en cuidado de las emociones del personal, ¿verdad? Hay muchos compañeros que sentían esa sensación de asfixia, esa sensación de ahogo, de desesperación, ¿verdad? O ese miedo. Yo creo que a muchos en los primeros meses nos costaba bastante conciliar el sueño y sentíamos que era como una pesadilla, que no paraba, los pacientes seguían llegando. Bueno, es muy difícil ese tipo de emociones, y lo que queremos nosotros es que al final del año no repetir esta historia, no repetir esa sensación de que estamos a la deriva y que no podemos hacer absolutamente nada. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Pero Doctor, el personal de salud está preparado. ¿cómo describe usted su experiencia, doctor? Porque de pronto, bueno, yo lo conocí a usted cuando estaba en el hospital, el Mazzini de Sonsonate, ¿no? Cuando usted era director de ese hospital. Luego, pues, lo entrevisté cuando usted era director de San Rafael, justo en uno de los momentos de mayor efervescencia de la pandemia, y hablábamos de los casos que estaban llegando. ¿Cómo describe usted su experiencia, doctor, manejando este tipo de casos y, digamos, su experiencia como médico? Porque sabemos que usted es director de hospital, fue director de hospital, pero también, digamos, es alguien que está tratando directamente con el paciente. ¿Cómo describe eso, esa sensación? Porque de pronto usted habla del resto de médicos, pero en su caso, ¿cómo vivió eso, doctor? Yo creo que hay una era que nos ha marcado a todos, el AC/DC, antes del COVID y después del COVID. Creo que nos ha enseñado particularmente a valorar más nuestra vida, a dar por sentado algunas situaciones emocionales que pueden verse afectadas, a disfrutar cada día al máximo, ¿sí? Particularmente de los antecedentes de luchas con situaciones similares. Tuvimos el H1N1, pero Sí. fue un esbozo de lo que nos podría pasar. Luego, en la época más atrás, estuvimos en la epidemia de cólera, que Sí. estábamos en el Hospital Rosales para esa época, me recuerdo. Y, En la década de los 90, ¿no? en la década de los 90. Y también, pues, fue una experiencia muy enriquecedora, porque nos permitió, de cierta manera, obtener madurez. Ahora, con esto de la pandemia, el problema es que no vemos el final de la pandemia. Prácticamente vamos a cumplir un año ya en la lucha, y estamos muy animados, sobre todo por la inmunidad, por las vacunas que ya están prácticamente En fase final. en fase casi toda. final. Bueno, ayer se aprobaba la vacuna Moderna también. Ayer, el jueves en la noche, fue aprobada en Estados Unidos por la FDA. Y eso nos da como esa pequeña luz al final del túnel de esperanza. Creo que emocionalmente estamos fuertes, ¿verdad? Y lo que a veces duele es que nuestros amigos, nuestros familiares posiblemente ya no están con nosotros. Eso va a ser una situación emocionalmente difícil para algunos de nosotros en estas festividades de fin de año. Doctor, ¿ve usted normalidad en el 2021, que se pueda retomar la normalidad, o considera que va a ser otro año en el que la mascarilla va a seguir siendo parte digamos, de nuestra indumentaria? Creo que va a seguir siendo parte de nuestra indumentaria hasta que no alcancemos cifras considerables de cobertura de vacunación. Se está hablando de la inmunidad por rebaño una vez se vacune, pero hay muchas teorías todavía. Entonces creo que hasta que alcancemos una cifra importante de cobertura de vacuna para evitar el COVID, pues vamos a poder ir paulatinamente despojándonos de esta indumentaria que nos ha protegido la vida durante tanto tiempo. Sí, efectivamente, doctor. Esta es una situación, como decíamos, un tanto complicada todavía, sobre todo cuando los salvadoreños estamos acostumbrados a estar cerca uno de otros, porque una de las situaciones que es más difícil, porque la gente decía, mire, la mascarilla yo la puedo usar, y también puedo, digamos, desinfectarme las manos, pero de pronto decía, estoy haciendo cola en algún lugar y la persona que está acá está bien cerca mío. Entonces, el distanciamiento como que es uno de los retos grandes para el que nos toca, digamos, que lidiar con esto y aprender a mantener, digamos, ese espacio entre una persona y otra. Sí, yo creo que aplicar las recomendaciones es lo que más nos cuesta a los latinoamericanos, pero sobre todo a los salvadoreños. Yo pongo como ejemplo cuando estamos pequeños, y
los que hemos sido padres, sabemos que a los niños hay que sellarles los tomacorrientes de la casa, Sí. las tomas eléctricas, porque los niños son inquietos y tienen una etapa donde todo es a la boca, pero también que todo quieren tocar. Sí. Y entonces, hoy ya existen tapones especiales para... Claro. Pero antes uno les ponía tape, les ponía cinta aislante y le decía, usted no tiene que tocar aquí porque le va a bajar la corriente. Pues a veces los niños cumplían, pero a veces los niños le despegaban incluso ese tape y metían su dedito en el tomacorriente. Sí. Pues eso es casi lo que nos está pasando. Le estamos diciendo a la población, cumplamos las medidas de bioseguridad, utilicemos mascarillas, evitemos los lugares en los cuales hay una aglomeración de personas. Y aún así, algunos, la minoría afortunadamente, no quieren cumplir estas recomendaciones. Lo más seguro es que nos va a dar COVID. ¿Sí? Entonces, es así. Es que de hecho, doctor, bueno, yo he conocido casos en los que incluso personas adultas mayores han fallecido porque son sus mismos parientes los que los han contagiado. Sí. Entonces, donde hay gente que entra, digamos, en esa fase de negación y que dice, no, si eso es solo bulla, no pasa absolutamente nada, pero la situación, como decíamos, el panorama cambia cuando el muerto está en tu familia y de pronto, digamos, la madre, el padre, el abuelo, el tío se enfermaron y es ahí donde comienza, digamos, el querer que se le atienda primero en el hospital, pero en el hospital hay otra buena cantidad de pacientes que también están en la misma condición y su familia, la familia de este resto de pacientes también quiere que les atiendan primero, ¿no? Sí, la clave no está en tener un sistema robusto de atención hospitalaria, que afortunadamente lo tenemos. Gracias a las decisiones de nuestro presidente, pues tenemos el Hospital El Salvador, que tiene una capacidad increíble en cuanto a la atención, tiene medicamentos, tiene sistemas de ventilación, alto flujo, bueno, todo lo que pudiéramos desear para la atención ideal del paciente lo tenemos. Pero lo que nos falta es la prevención, disminuir los casos. Eso es lo importante. Hay fenómenos que están pasando en los hospitales, sobre todo en los médicos y en el personal de enfermería también. En los espacios de alimentación generalmente están buscando áreas libres, donde a veces hay que comer de pie. Sí. Al que tiene la suerte de tener vehículo, pues come en su carro, ¿sí? Para evitar estar expuesto en esta situación que generalmente es la más vulnerable para el personal de salud. Sí, porque se tiene que quitar la mascarilla, ¿no? Sí, obviamente, así es. Entonces, ese tipo de medidas puede hacer la diferencia entre que sí nos contaminemos o nos mantengamos pues todavía sanos. Doctor, quiero hacer, digamos, un punto y aparte también en otra situación que está ocurriendo y que es de muchísima actualidad. ¿Cuánto representa en cuanto a carga de atención para los hospitales los accidentes vehiculares? Hoy en la mañana ya escuchábamos, cuando ustedes estaban llegando aquí al edificio Bicentenario, aquí a Red Salvadoreña de Medios, nosotros estábamos detallando accidentes, estábamos hablando de una persona que murió, de otra persona que fue atropellada, de una cantidad de gente que resulta golpeada o que resulta, digamos, lesionada de gravedad en esos accidentes que ocurren todos los días. Pero si ya lo vemos traducido a carga hospitalaria, ¿cuánto representa, doctor? Bueno, en tiempos normales representa un poquito más del 30% los costos, porque no solamente son las lesiones que puede existir de órgano blanco, de vísceras, sino que generalmente son lesiones que tienen que ver con trauma craneoencefálico. Algunos necesitan tratamiento quirúrgico, es decir, necesitan craneotomía, y también material de histosíntesis para algún tipo de fracturas. Los hospitales tienen suficiente material de histosíntesis y tienen neurocirujanos también para los casos graves, pero sí, igual que todo, pienso que la educación vial es una parte importante. También la utilización de este tipo de artefactos, de los teléfonos, cuando estamos conduciendo, generalmente es la causa principal por la cual el número de casos de accidentes de tránsito va aumentando. Y también en esta época de festividad, obviamente, el consumo de bebidas alcohólicas, combinado con un manejo irresponsable, pues tenemos pues resultados que no son los ideales. Doctor, muchas veces hablamos del accidente, del golpeado, pero también los periodos de tratamiento y de recuperación de una persona pues son bastante largos. No es cuestión de que usted ingresó al hospital hoy y mañana sale. Sí. Hay pacientes que tardan semanas o hasta meses en ese proceso de tratamiento y de recuperación, y eso es algo que creo que también tenemos que estar conscientes a la hora de que conducimos, ¿no? Yo recuerdo con mucha tristeza un caso de hace algunos años de una jovencita de 22 años que se le descompuso su vehículo en Monseñor Romero. Ella se quedó en la parte delantera del vehículo
porque se le descompuso, pero en el carril interno, es decir, estaba el separador, Sí. estaba el vehículo y ya estaba adelante. Se quedó en el hombro de la carretera. No, en la parte interna, Ok. la parte del separador. Si ella o si alguien le hubiera orientado de que el sitio más peligroso para una colisión era en esa posición que ella estuvo, en lugar de irse al hombro de la carretera, pudiera haber evitado una desgracia. Después de este desperfecto del vehículo, hubo otro vehículo, un conductor que venía distraído, impacta en la parte trasera del vehículo, hace una comba al vehículo y le impacta en su pierna. Estuvimos nosotros trabajando durante muchos días, casi 7 días, por salvarle la pierna en el Hospital San Rafael, pero al final fue imposible y ya terminó amputada. Esta es una lesión de por vida, una discapacidad de por vida. Después, afortunadamente, pues hubo la posibilidad de conseguirle una prótesis para que ella pudiera tener su vida normal. Pero situaciones como esa, y eso lo vemos a diario, Claro. lo vemos a diario, se descompone un vehículo, hay un pequeño golpe y la gente está adelante de los vehículos platicando y tratando de arreglar la situación. En lugar de alejarse del sitio de colisión, porque evidentemente si está lloviendo o si está de noche o alguien va distraído, pues efectivamente va a colisionar de nuevo ese vehículo y va a provocar muertes o lesiones importantes en las personas que estén afuera. Muy bien, esa es una muy buena recomendación la que nos ha dado el doctor, y también para que usted pueda apreciar directamente desde la experiencia de un médico el hecho de cómo se atienden estos casos en los hospitales y el tiempo que esto toma en cuanto a la recuperación. Doctor, como siempre es un gusto saludarlo, realmente gracias por permitirnos conversar con usted esta mañana y tener pues esta charla sobre todo informativa para quienes están pues atentos a lo que estamos diciendo aquí en Hechos AM respecto al tema de la pandemia y a esa otra pandemia que está ahí también presente, la de los accidentes de tránsito. Gracias, doctor, por visitarnos aquí. Gracias, Manuel, y un saludo a todos. En Hechos AM. Gracias, doctor, le deseamos que tenga éxito en su día. Gracias. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar con más de Hechos AM. Vamos a tener información con los equipos que están distribuidos en diferentes puntos y también otros temas que usted debe saber al cierre de esta semana. Volvemos enseguida.